Irving López, yo soy presidente de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica y el día de hoy pues vamos a tocar un tema que se llama síndrome de falla medular, enfocándonos principalmente en síndrome de Fanconi y disqueratosis congénita, junto con el doctor Saúl Lugo de la Torre de Investigación. Entonces, vamos a comenzar. Buenos días, Irving López. Buenos días. Entonces, primero vamos a comenzar con un caso clínico. Este es un paciente que se vio aquí en el instituto. Es un paciente que comenzó con historia de anemia severa, transitoria, linfopenia poco después del nacimiento y desarrolló pues gastroenteritis, molusco contagioso, tenía pústulas en los dedos. Al examen físico pues se encontraron varios dismorfismos, desde faciales, tenía retraso de crecimiento, sinactilia, clinodactilia, dedos fusiformes y manchas hipohiperpigmentadas en extremidades y tronco. Se le aisló un estafilococcus hominis de una lesión del dedo y también tenía bucordería sepácea en una punta de uno de sus catéteres. Bueno, hasta aquí, pues parece un paciente que tiene algún problema, de algún error innato de la inmunidad. Entonces, pues se inició su abordaje y lo que llamaba la atención es que tenía dacrocitosis, hipocrómicos, esquistocitosis, plaquetas gigantes, vasofilia difusa y también tenía pues todas sus inmunoglobulinas normales. Entonces le hicieron una citometría de flujo de su población de linfocitos donde salieron unos C3 ligeramente bajas, pero ya el diagnóstico pues lo dieron después que tenía una anemia diseritropoyética tipo 1 y pues lo programaron para un trasplante de células hematopoyéticas, ¿verdad? Este fue un caso que se presentó acá, ya que inicialmente pensaban que tenía inmunodeficiencia combinada este paciente por todas las anomalías que tenía y terminó siendo alguno de estos síndromes de falla medular. En el caso clínico 2, pues vamos a tener un paciente masculino de 4 años, de una familia no consanguínea del norte de México. Fue remitido por cabello plateado, retraso de crecimiento, un hermano que había muerto a los 2 años y medio por una anemia plástica, trombocitopenia, retraso del desarrollo, hemorragia y microcefalia, y un primo materno había muerto de epilepsia a los 5 años. El paciente no había tolerado la vacuna BCG al nacer, el cordón umbilical se había desprendido a los 28 días y al poco tiempo empezó con dificultad para alimentarse y diarrea. Otro paciente que también con los antecedentes de muertes familiares, las infecciones tempranas y problemas con la BCG, pues también se sospechó un error innato de la inmunidad. Al examen físico, pues se encontró palidez, talla baja, lesiones blanquecinas orales que muchas veces se pueden confundir con candidiasis, que vamos a ver más adelante, onicodistrofia y cabello ceniciento, así como retraso en el desarrollo. Los hemogramas pues habían reportado que tenían neutropenia, linfopenia y el frotis pues lo que identificó fue neutrófilos con granos finos. Ya se dan cuenta que tenía como el cabello plateado, los neutrófilos bajos y todavía estaban como pensando por otra parte, ¿verdad? El aspirado de médula ósea encontró hipercelularidad con todos los linajes presentes y algunos granulocitos con gránulos gruesos. Las inmunoglobulinas igual estaban normales. Se hizo una secuenciación de exoma y vieron que tenía una anomalía en la transcriptasa inversa de TERT y pues el paciente se diagnosticó como una disqueratosis congénita, que también es otro síndrome de falla medular. ¿Verdad? Este también fue un caso que se presentó aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Me da mucho la atención por del cabello plateado, ¿verdad? Pero sí terminó siendo un síndrome de falla medular. Muy bien. Entonces, ¿qué es un síndrome de falla medular? Pues el síndrome de falla medular se va a definir como la producción disminuida de uno o más linajes hematopoyéticos principales. Y esto va a pasar por múltiples mecanismos que van a disminuir la hemopoiesis y que hace que aparezca esta pancitopenia periférica. Entre las causas se van a encontrar pues carencias nutricionales, ¿verdad? El complejo B, pues también hay inmunodeficiencias asociadas al complejo B y también fallas medulares secundarias a esta. Está como muy relacionado todo esto de la hematopoiesis con las inmunodeficiencias también, ya que las principales células del sistema inicial de ataque van a estar los neutrófilos y todo esto, y pues esto va a llevar a y los linfocitos, por supuesto. La toxicidad por drogas, químicos, radiaciones, enfermedades neoplásicas, metabólicas o inflamatorias que comprometen la médula ósea. En estos casos que hay todas estas causas, se va a hablar de un fallo medular secundario.
En los fallos medulares primarios, los mecanismos, pues antes ya, los previos ya tuvieron que haber sido descartados. Ya les sacaron sus niveles de hierro, su nivel de ácido fólico, de vitamina B, y todo que se ha descartado, el consumo de fármacos, todo esto, ¿verdad? Y la disminución de la hematopoiesis se va a deber a una enfermedad primaria de la médula ósea, en la cual pues tenemos que aclarar cuál es la etiopatogenia y van a intervenir diferentes alteraciones genéticas de las diferentes células hematopoietíticas y vamos a también tener fenómenos de autoinmunidad involucrados. Entonces, por aquí tenemos un pequeño algoritmo de cómo se le hace el abordaje de una pancitopenia, ¿verdad? Descartando primero todos los fármacos, corte periférico, médula ósea, pues ya saben todo el abordaje que hace hematología, nuestros amigos de hematología inicialmente. Bueno, y entonces vamos a tener los síndromes de falla medular, entre los cuales tenemos la anemia plástica adquirida, que se va a considerar un proceso autoinmune en el que se produce la activación por un mecanismo aún no identificado de células T citotóxicas que producen la destrucción inmune de las células stem y progenitoras hematopoieticas. Sin embargo, el 15 al 30% de los pacientes en edad pediátrica y un pequeño porcentaje de la población adulta hay alteraciones genéticas subyacentes que predisponen a esta anemia plástica, esta aplasia medular. Este subgrupo constituye los llamados síndrome de fallo medular hereditarios, que es a donde va dirigida nuestra clase. Los síndromes de falla medular hereditarios pues van a ser enfermedades genéticas caracterizadas por diversos grados de déficit en la producción de eritrocitos, granulocitos y plaquetas en la médula ósea, lo que puede generar anemia, neutropenia y trombocitopenia. El término congénito se utiliza para referirse a patologías que comienzan en forma temprana en la vida. En algunos casos, los síndromes de falla medular congénitos pueden ser no heredados, sino que provocados por factores adquiridos como virus o tóxicos ambientales. En la gran mayoría de estos síndromes se han descrito un gran rango de anomalías físicas con un alto grado de solapamiento entre diferentes síndromes. Vamos a ver que todos van a tener características dismorfológicas, aunque va a haber dependiendo, como ya saben, los diferentes síndromes genéticos, pues van a tener una gran variedad y algunos pues pueden tener como ciertos grados de dismorfismo o tener, generalmente la mayoría son síndromes que van a necesitar la expresión de los dos genes para poder darse, pero con uno algunos pacientes pues pueden tener esto por lisiosismo y todas estas causas que ya sabemos. En la, se destacan pues anomalías craneofaciales, esqueléticas, cardiovasculares, pulmonares, renales y neurológicas, así como piel, ojos y oídos. La verdad es que todas las partes del cuerpo. El hecho que tu médula y tus células madre fallen van a hacer que pues todo el cuerpo se pueda ver afectado. Y pues aquí puse una pequeña tabla comparativa entre estos diferentes síndromes, desde Black Fine Diamond hasta Fanconi y discratosis gente, a lo cual va dirigida esta clase, y más adelante voy a entrar en detalle en las diferentes anomalías de todo el cuerpo que pueden tener y sus signos patognomónicos. Y pues vamos a hablar ahorita un poco de la historia. Guido Fanconi, pues fue un pediatra nacido en 1892 y falleció el 10 de octubre de 1979, nació en Suiza y es considerado como uno de los fundadores de la pediatría moderna. Resulta que pues este doctor en 1927 describió esta enfermedad que lleva pues su apellido, es una entidad hematológica que se llama la anemia Fanconi, que, o también conocida como anemia perniciosiforme infantil familiar. También se le llama como panilopatía familiar y la describió en 3 hermanos con diferentes malformaciones congénitas, astenia, infecciones a repetición, sangrados espontáneos por fallo de la función de la médula ósea. Más tarde, entre 1964 y 1976, Schroeder y sus colaboradores pudieron comprobar que se debía a anomalías cromosómicas y reconocieron su herencia autosómica recesiva. Schuller en 1969 incorporaron al diagnóstico la provocación de fragilidad cromosómica, del cual también vamos a hablar, con la exposición de agentes alquilantes, y Auerbach en 1985 llegó a establecer el diagnóstico prenatal, que es lo que actualmente estamos viendo de diagnósticos mucho más tempranos. Jonathan, vamos a platicar de eso. Como epidemiología de la anemia Fanconi, pues vamos a ver que es el grupo más frecuente de anemia plástica en la infancia. Es una enfermedad rara de mayor prevalencia en las últimas décadas debido al uso de técnicas que estudian la fragilidad cromosómica.
afecta a uno de cada 360.000 nacidos vivos y se considera heterocigota el 0.5% de la población, aunque hay una variabilidad étnica, o sea que sí hay un porcentaje pues, considerable de la población mundial que pues, puede ser portador, ¿verdad? Generalmente va a haber mayor frecuencia heterocigota en pacientes provenientes de Estados Unidos y Europa, que es casi uno de cada 300 portadores. Y en Sudáfrica y entre judíos, especialmente de los Ashkenazis, aumenta de uno de cada 100, donde vamos a tener la mayor prevalencia de esta enfermedad. Los individuos de raza gitana también tienen una incidencia mayor. Actualmente hay más de 1.000 casos presentados en diferentes países y la proporción de varones y mujeres es de 3 a 1, o sea, es más frecuente en niños. La edad media para el diagnóstico va a ser 8 años, ya que generalmente solamente en los casos más severos van a tener las manifestaciones hematológicas, que es lo que hace sospechar muchas veces el diagnóstico, aunque muchas veces con las anomalías craneofaciales, especialmente las manos, ahí los vamos a ver, son las que hacen el diagnóstico. El 75% de los casos se diagnostican entre los 4 y 14 años, aunque hay casos reportados desde el nacimiento hasta los 48 años, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un estudio también realizado en nuestro centro. Vamos a ver que la frecuencia de portadores es hasta de 1 en 70, como vimos, va a depender de la población, especialmente en los judíos nazis. Así les ponemos por qué. Van a ser los más frecuentes. En México se desconocen estos datos, pero los laboratorios de citogenética del Instituto Nacional de Pediatría, pues dieron un dato que se diagnostican anualmente 10 casos nuevos entre 80 muestras provenientes de las diferentes partes de la República. O sea que sí, pues sí se mira bastante. Muy bien. En cuanto a la disqueratosis congénita, pues Sisner describió por primera vez la disqueratosis congénita en 1906 en una publicación conocida como atrofia reticular y pigmentaria, distrofia unguial y leucoplaquia. Eso no es como las manifestaciones que vimos en uno de los casos, ¿verdad? Luego en 1927 lo hizo Cole, en 1964 Milgrom y los colaboradores destacaron el desarrollo de lesiones premalignas y una alta incidencia en cánceres en todos estos pacientes. La epidemiología, pues la prevalencia de disqueratosis congénita no está muy clara todavía. Hasta la fecha se han descrito más de 400 familias que lo han padecido alrededor del mundo y presenta una incidencia estimada anual de 1 de cada 1 millón de nacidos vivos. Mucho más. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar ya en detalle con cada una de nuestras patologías, después de los conceptos básicos de historia de la epidemiología, la breve introducción. La anemia de Fanconi, conocida como anemia perniciosiforme infantil familiar. Pues la anemia de Fanconi, ¿qué es? Es un síndrome de inestabilidad cromosómica. Eh, es autosómico recesivo y va a estar caracterizada por una hipersensibilidad de DNA a diferentes agentes clastogénicos. Clínicamente se presenta por una insuficiencia medular que va a ser progresiva y van a haber muchas anomalías congénitas e incremento de la predisposición a padecer de enfermedades malignas. Y hay un grupo de enfermedades de estas de inestabilidad cromosómica que vamos a ver más adelante. Se han definido 8 grupos de complementación, o sea que como diferentes espectros que pueden llegar a ser anemia. Esto que vamos a hablar. Y se han clonado los genes correspondientes a 6 de ellos, aunque actualmente se ha clonado un séptimo. Recientes avances pues han permitido la relación entre anemia de Fanconi y la gran variedad de fenotipos clínicos que vamos a poder ver. El tratamiento de anemia Fanconi es uno de los objetos de mayor investigación actualmente y se centra más que todo en el trasplante de células progenitoras hematopoieticos, especialmente con éxito si es un hermano haploidéntico, y por eso es que viene al diagnóstico precoz desde prenatales en el caso de que haya un hermano que ya esté nacido o alguno que esté por venir que sea un potencial donante. Y pues la terapia génica todavía está en fase de investigación clínica, aunque actualmente ya hay varios avances, tenemos modelos virus, todo esto que está avanzando a pasos agigantados en algunas partes del mundo. El síndrome es, como habíamos dicho, un síndrome de fragilidad cromosómica, autosómico recesivo. Va a tener una gran diversa variedad de malformaciones congénitas. Aquí puse varias fotos, especialmente las manos, vamos a ir hablando de esto, en diferentes órganos. Un 70% de los casos va a tener una insuficiencia medular que va a ser progresiva y tendencia a enfermedades malignas.
sobre todo leucemias no linfoblásticas agudas y tumores sólidos. El diagnóstico precoz, como habíamos hablado, nos va a ayudar a tener un buen control de la afectación hematológica y realizar estos tratamientos quirúrgicos antes de la instauración de la trombocitopenia. Se le va a poder dar una buena consejería genética a la familia, identificación presintomática de los posibles donadores, como bien hablamos, para el hermano que está enfermo. Entonces, inestabilidad cromosómica, ¿verdad? Es un síndrome multigénico, autosómico recesivo. Y pues para esto es necesario que las dos copias, ninguna de las dos copias del gen sea funcional. Vamos a ver que hay pequeñas excepciones, como en aquellos que pues se pueden presentar síntomas obteniendo uno de estos. Y hasta el momento se han descrito 8 genes involucrados en la anemia Fanconi, como bien habíamos mencionado. Estos, pues, se han identificado por análisis de complementación y que, como bien dijimos, ya están como bien caracterizados 6 de ellos. El BRCA2, que podemos ver acá, está bien identificado como uno de los causantes de cáncer de mama o ovario, que es hereditario, que es en varias familias y son aquellas personas, pues, que vamos a ver que pueden ser portadores de estos síndromes de inestabilidad cromosómica. Entre los más conocidos en el servicio, pues tenemos la ataxia telangiectasia y pues tenemos como síndrome de Bloom, Xeroderma pigmentosum y cáncer colorectal hereditario. Y pues tenemos el espectro de Fanconi, de los genes FANCA, pero también el BRCA, especialmente el 2, está asociado. Entonces, vamos a ver que todos estos genes están como que entrelazados a las diferentes enfermedades. En el ámbito mundial, el grupo de complementación A, el FANC-A, es el más abundante, representando aproximadamente el 66% de los pacientes. Los pacientes en el grupo FANC-C, propio de los judíos, ashkenazis, ponen el 12% del grupo de todas las anemias de Fanconi, y los demás, otro 10% al grupo 5 y el resto, ¿verdad? El porcentaje de los demás. En el gen FANCA se han determinado más de 100 mutaciones distintas. La función de estos genes implicados en anemia Fanconi aún no se conoce muy bien y no se ha observado homología entre las proteínas que codifican estos genes respecto a provenientes a otras características. Varias de las proteínas de Fanconi, A, C, E, F y G, se ensamblan en un complejo nuclear que se requiere para la activación de la proteína FANCD2, que interviene en la reparación del DNA, como una ataxia la regulación del ciclo celular, la homeostasis de factores de crecimiento y el metabolismo de oxígeno y apoptosis familiar. Vamos a ver que los sujetos homocigotos tienen una sensibilidad patognomónica para presentar roturas cromosómicas debido a las alteraciones de DNA bajo la acción de agentes como el dipoxibutano y la mitomicina, que inducen los enlaces cruzados entre las cadenas de DNA. El extremo de cromosomas en los que se organiza el DNA de los organismos superiores, pues de los organismos multicelulares superiores, está protegido por unas estructuras llamadas telómeros. La función de los mismos es proteger a los cromosomas de la degradación de los diferentes procesos de la división celular. En estos pacientes va a existir un acortamiento de los telómeros que se ha demostrado por técnicas cuantitativas de hibridación in situ fluorescente, FISH, y de ello responsable a la inestabilidad en el gen de apoptosis celular, alteraciones hematológicas y cáncer en todo esto. La longitud de los telómeros en los pacientes afectos es significativo menor y que a los controles de la misma edad, entonces podemos ya sospecharlo. Debido a esto, más adelante vamos a ver esto de cómo es la medición de los telómeros. Entre las manifestaciones clínicas, es como lo que más llama la atención a los niños dismórficos. Se agrupan en 4 grandes grupos: defectos de anomalías físicas existentes desde el nacimiento, endocrinopatías, fallo del crecimiento, aparición de tumores sólidos y anomalías hematológicas, ¿verdad? Que incluyen desde insuficiencia medular, desarrollo de leucemia o síndromes mielodisplásicos. Entonces, el cuadro clínico, pues entre menor es la edad del diagnóstico, más graves son las anomalías asociadas a la enfermedad. Obviamente, el paciente lo miras todo diferente. Vas a ver que pues vas a empezar a sospechar de algo, entonces le haces el diagnóstico y obviamente entre más manifestaciones clínicas tenga, más severo va a ser el síndrome. Entonces, generalmente cuando el diagnóstico se realiza en lactantes, suelen tener manifestaciones severas.
Cada célula en cada órgano del paciente con anemia Fanconi puede fallar en su misión encomendada. O sea, tú le haces una misión y la célula puede fallar por lo que vimos de los telómeros, la fase de rotura del DNA y todo esto, como tengo en estos síndromes de fragilidad cromosómica. Y como consecuencia, esta enfermedad puede afectar a todos los tejidos del organismo. Las manifestaciones hematológicas de la anemia Fanconi se caracterizan por un fallo medular progresivo que origina una pancitopenia en la sangre periférica, responsable de la astenia, la anorexia, las infecciones y sistema de sangrado. Como has visto, la falla medular es la que te puede hacer sospechar en una inmunodeficiencia temprana. Una vez iniciada la alteración hematológica, los pacientes evolucionan hacia la pancitopenia en una mediana de 3 años. Un número pequeño de los pacientes inicia su alteración hematológica con presencia de hematopatía grave, fundamentalmente los síndromes mielodisplásicos en un 5% de los casos y las leucemias mieloides agudas en un 10%. La tendencia para presentar estas hematopatías malignas en el curso de la evolución es muy alta, en torno al 50% con una mediana de tiempo de la aparición de 7 años. Más de la mitad de estos pacientes, pues, van a fallecer antes de alcanzar la pubertad. El 98% de los pacientes que alcanzan 40 años de la edad presentan una alteraciones hematológicas graves. Y actualmente el pronóstico sin un trasplante es muy ominoso, ¿verdad? Hablando con mis compañeros de servicio de hematología, pues sí, no les va muy bien a estos pacientes. El espectro muy heterogéneo va a ser de estos rasgos fenotípicos, el 60-70% presentan defectos congénitos, lo cual pues va a dificultar el diagnóstico porque no van a tener toda esa falla medular característica. Las manos, claramente va a ser más afectado, la piel va a estar afectada en el 55% de los casos, presentando manchas café con leche o lunares de gran tamaño, lo que pues ya te puede hacer pensar otras cosas. Puede existir una hiperpigmentación generalizada, dando lugar a una piel bronceada. Le siguen en frecuencia las anomalías en el primer dedo y los brazos presentes en el 50% de los niños que tienen ausencia de un dedo, pulgares bífidos o supranumerarios y ausencia o hipoplasia de radio. Otras anomalías esqueléticas menos frecuentes son displasia congénita de cadera, malformaciones espinales, escoliosis, anomalías costales, sindactilias o alteraciones en la implantación de los dedos de los pies. El 25% van a tener alguna anomalía renal, tipo agenesia, mal posición del riñón o al riñón en hendidura, ¿verdad? También van a estar caracterizadas las anomalías gonadales y el desarrollo sexual afecta el 37% de los varones y el 3% de las mujeres. Van a tener desde hipogonadismo, criptorquidia, hipospadias, útero bicorne, aplasia del útero y vagina. La diferencia de la incidencia podría explicarse por facilidad de diagnóstico en varones y dificultad en mujeres, pudiendo estas manifestaciones pasar inadvertidas en las mujeres. Las mujeres pueden tener un retraso de la menarquia, ciclos menstruales irregulares y disminución de la fertilidad en aquellos que ya pues, son más grandes. La menopausia a menudo ocurre en la tercera o cuarta década y también los varones tienen una disminución de la producción de espermatozoides y la fertilidad. El 25% de los casos se encuentra con alguna anomalía craneofacial y otros rasgos fenotípicos a nivel como microcefalia, microftalmia, raíz nasal ancha, implantación delgada del pelo, implantación baja de las orejas, de tromitonatia, y el retraso mental no es tan frecuente como se sugirió en un principio. Solo el 13% de los pacientes van a presentar esto, el 6% pueden tener defectos cardíacos, sobre todo a nivel de los tabiques que separan las cavidades, válvulas y ductos. El 4% de los pacientes pueden presentar malformaciones gastrointestinales de distinta gravedad que pueden requerir un tratamiento quirúrgico precoz. Vamos a tener las endocrinopatía. Si el falla en el crecimiento se encuentra hasta en el 80% de los niños estudiados y va a consistir en talla baja, déficit de la hormona de crecimiento, hipotiroidismo, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo, diabetes mellitus. La baja talla va a ser un producto de los diversos factores del eje hipotálamo hipoactivo, y la insuficiencia de la hormona de crecimiento, la resistencia a la gonadotropina humana, hipotiroidismo, pues también van a estar implicados. El 50% de estos pacientes van a tener un percentil menor de 3. La edad ósea va a estar retrasada y eso hace que la talla final sea pues mucho mayor de lo que se tenía esperado al principio. Digamos que hemos tenido bajo el percentil 3, pero a veces terminan un poco más altos.
Y al inicio de la pubertad hay una mayor resistencia a la acción de esta hormona, la gonadotropina humana. En cuanto a tumores sólidos, el riesgo de desarrollar un tumor sólido va a aumentar especialmente a partir de los 20 años. Las mujeres van a tener riesgo de desarrollar tumores de mamas, como vimos en la que está implicado en PCR2, y el que está conectado a este tumor mamario como ser portador, ¿verdad? También pueden tener cánceres de cuello de útero y vulva, en ambos sexos y en cualquier edad, pero sobre todo en los varones que van a estar mayores de 40 años, especialmente si son fumadores, existe un alto riesgo de desarrollar, ahora sí, cáncer de cabeza, cuello y esófago. También se han descrito tumores hepáticos, generalmente en pacientes que reciben tratamiento de andrógenos, que es como parte de los tratamientos de síndrome de falla medular, ya que estos pues van a estimular la producción celular. El diagnóstico de anemia Fanconi pues debe sospecharse en aquellos pacientes con determinadas anomalías físicas, fallo medular, mielodisplasia y leucemia mieloide aguda. La confirmación del diagnóstico se va a realizar mediante test clínicos de sensibilidad citogenética, roturas cromosómicas, utilizando agentes como diepoxibutano, que inducen enlaces cruzados entre las diferentes cadenas de DNA. Los linfocitos T de la sangre pues se van a poner un cultivo en presencia de o ausencia de este diepoxibutano. Y finalmente se analizará microscópicamente un mínimo de 25 metafases por cultivo. En el estudio se tiene en cuenta un número de rupturas cromosómicas detectadas para cada célula y la distribución de estas, y se debe calcular el porcentaje de las células con rupturas en el DNA. El porcentaje de células multiaberrantes, el número medio de rupturas por célula y el número medio de rupturas por célula aberrante es lo que te dará el diagnóstico. En este análisis detallado nos permite confirmar el diagnóstico, detectar mosaicismos, aunque pueden dar los mosaicismos también falsos negativos, la presencia de subpoblaciones celulares en los cultivos tratados con el dipoxibutano. En una sin roturas cromosómicas y en otra con muchas roturas por celular, pasaremos a mosaicismo, ¿verdad? También vamos a tener que la mitomicina va a inducir una tensión en el ciclo celular en la fase G2 y esta tensión puede ser cuantificada por citometría de flujo. En este test, los fibroblastos de la piel van a ser expuestos a la acción de esta mitomicina y el porcentaje de células obtenidas en esta fase va a ser muy útil para el diagnóstico. Entonces, haces tu test de fragilidad con dipoxibutano y luego, si te sale un negativo y tienes alta sospecha, le haces su, su cultivo de fibroblastos con mitomicina para buscar de mutaciones y prácticamente ese es el diagnóstico. Obviamente, le sacas el exoma y todas esas ondas y te va a salir, va, pero previo a esto, puedes hacerlo de esta manera. Para determinar el gen afectado de los pacientes con anemia Fanconi se han realizado estudios de fusión con sus células, lo cual de los genes diferentemente mutados, como aquí vamos a ver Western blot de anticuerpo FANC2, que es el complejo donde se unen todos estos, ¿verdad? Como lo explicamos mucho más previamente. Cuando las células Fanconi se fusionan con estas células de un nivel de ozono, desaparece la inestabilidad cromosómica de las células de Fanconi por la función aportada de los genes homólogos de las células sanas. Para determinar si un determinado paciente pertenece al grupo determinado de los FANC-A, sus células se funcionan con células deficientes de este gen. Si el defecto celular no se corrige con esta fusión y si por la fusión con otras líneas celulares, la conclusión es que el paciente va a corresponder a la complementación FANC-A. Ensayos análogos con líneas celulares deficientes en otros genes se realizan para determinar la descripción de pacientes con otros grupos de complementación. El desarrollo reciente de técnicas de transferencia génica de una célula humana mediadas por vectores retrovirales, que es lo que actualmente no estamos haciendo, ha permitido establecer una nueva y más eficaz metodología para caracterizar el grupo de complementación al que pertenecen todos estos pacientes presentes de AP29. Estos ensayos tienen su fundamento en la inserción de genes clonados de anemia Fanconi en una muestra de linfocitos periféricos de los pacientes utilizando virus modificados genéticamente, que ya saben. Bueno, el diagnóstico prenatal está indicado en aquellos embarazos en el que el feto tiene un riesgo de 25% de padecer la enfermedad. Sé que sabemos que algunos de los padres, pues, los padres van a ser portadores. El consejo genético es la parte más importante en cualquier procedimiento diagnóstico prenatal. La familia que tiene un miembro diagnóstico de anemia Fanconi debe conocer perfectamente cómo es que se hereda esta enfermedad, la posibilidad del diagnóstico prenatal con los riesgos que el procedimiento conlleva
El diagnóstico se realiza con el test de fragilidad cromosómica, que ya hablamos previamente, realizados pues, en las muestras de vellosidades coriónicas hacia las 10 y 12 semanas de gestación, o amniocentesis a las 16 a 18 semanas de gestación. La ecografía puede poner en manifiesto malformaciones, de las múltiples que hemos hablado, escritas en anemia de Fanconi, aunque nunca va a ser diagnóstico para la enfermedad, las anomalías, ya que pueden padecer los diferentes síndromes que pueden tener. Además de muchas malformaciones, no son detectadas con este método de ecografía. O sea que no todos los que tienen manos raras van a tener anemia Fanconi, ¿verdad? El tratamiento. Bueno, la evolución inicial de un enfermo con anemia Fanconi va a incluir desde una ecografía renal y tracto urinario, una valoración auditiva y la valoración del desarrollo psicomotor, especialmente importante al comenzar a caminar en los primeros años de vida. Todos los pacientes deben ser remitidos a servicios especializados en oftalmología, ortopedia, endocrinología y genética. Las actuaciones quirúrgicas indicadas sobre todos los defectos ortopédicos no deben demorarse, ya que una vez instalado el fallo medular, las condiciones que para realizar serán menos favorables y el crecimiento y la pubertad deben ser vigilados de manera muy estrecha. El tratamiento de la falla medular en todos estos pacientes es diagnosticado, debe ser diagnosticado tempranamente, ¿verdad? En la anemia Fanconi deben ser controlados y tratadas en una unidad de hematología pediátrica. Ante un nuevo diagnóstico de anemia de Fanconi, una vez conocida la situación hematológica y bioquímica del paciente, se debe realizar el estudio de antígenos mayores de histocompatibilidad del paciente, hermanos y padres, para conocer la existencia o no de un donante para el trasplante de progenitores hematopoieticos. Todos los pacientes con anemia Fanconi inevitablemente sufrirán algún grado de falla medular. El seguimiento del paciente debe ser muy cercano para iniciar el tratamiento de soporte sin tener demoras. Una vez instalado el fallo medular, el paciente pues puede mantener este fallo durante años. Una situación de aplasia que no precisa ningún tratamiento, generalmente va a estar en algunos pacientes. Otros pacientes en muy poco tiempo deben someterse a un régimen transfusional pues bastante intenso. El trasplante de células madres hematopoéticas es un tratamiento de soporte, pero no es curativo. Se pueden usar andrógenos como oximetolona, pero el factor estimulante de colonias de granulocitos y eritropoyetina, los cuales pues van a mejorar de manera parcial o solamente momentáneamente los niveles de las diferentes líneas celulares. Sin un trasplante exitoso de médula ósea se tiene un pronóstico bastante serio. Al mismo tiempo, los pacientes sufren más y mueren con mayor frecuencia por infecciones oportunistas. Como vimos, todos estos pacientes a veces pueden comportar con infecciones combinadas graves causados por la neutropenia y un defecto de la inmunidad, la producción de linfocitos, o también por el sangrado y la trombocitopenia. Sí, también te pueden morir sangrado. Este es un paciente que se vio en el servicio, se llama Mateo, y pues y vamos a las diferentes anomalías que tenía en manos y pies. Bien. Más adelante, pues, más adelante ahorita, vamos a hablar de disqueratosis congénita o síndrome de Sinzer-Engman, que fueron los que lo describieron como vimos en la historia, ¿verdad? Vamos a tener que, pues se va a producir por una mutación en el gen de KC1, que está en el X, que codifica una proteína llamada disquerina implicada en la producción de ARN ribosómico y está implicada en el mantenimiento de los telómeros. Otra vez hablamos de los telómeros. Más adelante vamos a hablar más de esto. La alteración de este proceso fisiológico ocasiona una insuficiencia regenerativa de la piel, uñas y médula ósea y aumenta el riesgo de padecer de cáncer. Los telómeros están constituidos con repeticiones de 6 nucleótidos en los extremos de los cromosomas. Es un complejo de nucleoproteínas esencial para la estabilidad cromosómica. O sea, creo que cada vez que hay una replicación, van cortando los telómeros y están implicados en el envejecimiento celular. La regulación de la longitud de los telómeros también está vista en la tumerogénesis y, como dijimos, en el envejecimiento celular. Por lo tanto, las mutaciones en estos genes es la clave de la maquinaria de mantenimiento de patologías relacionadas como la digratosis congénita y pueden causar insuficiencia medular ósea, cáncer, tumores, todo esto por problemas en la replicación celular. Todo este conocimiento pues permitió desarrollar técnicas diagnósticas a través de citometría de flujo como el FISH
de hibridación fluorescente in situ, en su conjunto de leucocitos. El tamaño de los telómeros en los leucocitos, cuando es menor del presente para la edad, es sensible en más del 95% de los pacientes y específico en pacientes con disqueratosis congénita. Además de intervenir en el diagnóstico, el estudio de los telómeros ha contribuido enormemente a descubrir las causas genéticas de la disqueratosis congénita. Se han identificado al menos 14 genes implicados en el acortamiento de los telómeros, asociados con la disqueratosis congénita o fenotipos similares y representan entre el 70 y 80% de los pacientes con esta entidad. Se van a exhibir diversos patrones en herencia, entre ellos el hígado cromosoma X recesivo, debido a variantes patogénicas en el gen de disquerina 1, de KC1, que hablamos anteriormente, que codifica la pseudoorina en la sintetasa, cuyo gen se encuentra localizado en XQ28. Entre los más comunes y clásicos de la disqueratosis congénita, así como patrones de herencia autosómica dominante o recesiva, vamos a tener todos estos genes. Sin embargo, el 20-40% de los casos, las causas genéticas no son detectables. El diagnóstico, pues, de los telómeros es como vimos, un complejo para la estabilidad cromosómica que se va a cortar en cada división celular. La regulación de la longitud, como vimos, va a estar implicada en el envejecimiento y la tumorogénesis. El conocimiento, pues, permitió llevar a las técnicas diagnósticas, así como intervenir en el estudio de los telómeros, ha contribuido enormemente a descubrir las diferentes causas genéticas, tanto de cáncer como de disqueratosis congénita. Bueno, para la medición de los telómeros, pues existen diferentes técnicas. La mayoría de estas pruebas, pues van a medir nada más la longitud telomérica media o relativa. Los parámetros críticos deben considerarse con cada metodología, son la fiabilidad, la robustez y la reproducibilidad de estos, pues, espirometría. Así, las mediciones teloméricas robustas y reproducibles permiten predecir con mayor exactitud el inicio de todas estas enfermedades relacionadas con la edad. La qPCR es una reacción de cadena de polimerasa que va a ser cuantitativa, puede ser útil. Esta determina únicamente la longitud telomérica relativa y coeficiente de la variación para una misma muestra y puede ser mayor al 10% con la técnica Stella. Stella es el análisis de la longitud del telómero único. Esta técnica se diseñó para medir los telómeros en cromosomas individuales específicos. Después vamos a tener la TRF, que es la tecnología de fragmentación de restricción terminal, que va a determinar la longitud telomérica media. Tenemos el Flowfish, que es la adaptación del QFish combinado con la citometría de flujo, que ya saben que es la hibridación in situ con fluorescencia cuantitativa de alto rendimiento. De QFish. Muy bien. Y así es como más o menos hacemos el diagnóstico de esta patología. También tenemos que tener que un cierto grupo de disqueratosis congénita va a estar ligada al cromosoma X. Esto, pues ya saben, va a ser más en el sexo masculino. Se manifiesta clínicamente entre los 5 a 12 años, que es cuando empiezan a presentar lo mismo de las aplasias medulares, pero también todas estas anomalías desde el inicio de nacimiento. Pueden presentar, como bien dijimos, un inicio de los síntomas de edad variable, síntomas y severidad, incluso en individuos con la misma mutación. En este patrón de herencia, las mujeres pueden exhibir características clínicas menos graves a edades mucho más avanzadas. El gen DKC1 presenta una secuencia muy conservada que une a los ARN en pequeños nucleoles responsables de la biogénesis de los ribosomas y forma parte del complejo de telomerasa cuando se une al ARN de telomerasa o TERC. Los estudios de Mitchell y Collins fueron los primeros en mostrar una conexión entre los telómeros y la enfermedad humana a través de la función aberrante de la disquerina y el acortamiento de todos estos telómeros. Por tanto, mutaciones en las líneas germinales en los genes que intervienen en la biología de los telómeros dan como resultado acortamiento anormal de cada una de estas estructuras para la edad que producen inestabilidad cromosómica y muerte celular progresiva. Por lo tanto, es una enfermedad de mantenimiento defectuoso de los telómeros, conlleva un acortamiento prematuro, secuenciación replicativa, agotamiento de todas estas células madre y fallo en diferentes tejidos que se van a manifestar principalmente en los tejidos mucocutáneos como la lengua, altamente proliferantes. Sin embargo, también se han identificado mutaciones en los componentes de telomerasa y telómero en los pacientes con anemia plástica, fibrosis pulmonar y enfermedades hepáticas. Y adicionalmente, la correlación de todos estos diferentes genotipos es compleja debido a varios factores, incluida la variedad de mutación de genes
hipomórficos subyacentes, anticipación de la enfermedad, así como efectos modificadores y ambientales. Bueno, ahora hablando ya del cuadro clínico, como bien mencionamos, la edad habitual de inicio va a ser entre los 4 y 15 años. Va a afectar generalmente la cara, cuello, hombros, tórax, axilas y muslo, que puede estar afectado a todas las partes del cuerpo. Inicia con manifestaciones de uñas delgadas y distróficas, una pigmentación fina reticular de color marrón grisáceo y con zonas de atrofia que en ocasiones con telangiectasias, que origina un aspecto poquiolídrico. Ahí vamos a ver esto. Vamos a tener dermatosis bilateral y simétrica en el tronco y extremidades. Vamos a tener zonas lenticulares de atrofia con un aspecto reticulado, manchas hipercrómicas finas y numerosas y se acentúan uniformemente en las palmas y las plantas. Va a haber hiperkeratosis e hiperhidrosis en las palmas y en las plantas, como bien podemos ver en las imágenes. La leucoplaquia en la lengua y el aparato gastrointestinal va a estar presente, al igual que la glositis, que puede confundirse muchas veces con candidiasis, como en el caso clínico que presentamos inicialmente. Van a haber alteraciones unguiales, perdón, uñas con surcos longitudinales que muestran engrosamientos y cambios de la coloración. En la cara vamos a tener la pigmentación es irregular, va a haber un aplanamiento de los dermatoglifos que produce una apariencia brillosa de los dedos, pelo escaso y fino, y puede haber un deterioro pulmonar con fibrosis y alteraciones en la vasculatura pulmonar. Entre 8 y 10 años, 50% de los pacientes van a aparecer con citopenias. La trombocitopenia va a constituir la manifestación inicial seguida de anemia normocítica y normocrómica. La médula ósea se vuelve hipocelular. La pacientopenia en estado tardío va a favorecer la susceptibilidad a infecciones, especialmente la neutropenia, como vimos más allá previamente. En el aparato gastrointestinal se han encontrado carcinomas en evolución en las zonas con leucoplaquia. Puede haber osteoporosis e hipoplasia maxilar, estenosis esofágica, intestinales por presencia de membranas parciales, disfagia y diarrea crónica. Van a haber dificultades en el aprendizaje, van a haber testículos que van a estar hipoplásicos, no descendidos, hipospadias y estenosis uretrales asociadas a fimosis, alteraciones odontológicas con pérdidas prematuras de los dientes y anomalías de los mismos, así como alteraciones óseas manifestadas por talla baja. Actualmente, pues no se conoce de una terapia curativa para la disqueratosis congénita y los pacientes generalmente van a morir de forma prematura por insuficiencia de la médula ósea, debido a la pues, deficiente capacidad de renovación de las células madres hematopoyéticas, por lo que pues puedes dar tratamientos dirigidos a los diferentes tratamientos dirigidos a la falla medular, ¿verdad? Como eritropoyetina, el filgastrim, también podemos usar andrógenos, que es lo que habíamos comentado previamente, esteroides por la trombocitopenia, pero al final la única opción para estos pacientes va a ser el trasplante halogénico, el cual puede estar asociado a complicaciones, ¿verdad? Y el tratamiento no va a ser curativo, solamente es para tratar los síntomas de la falla medular. Además, el seguimiento de estos pacientes va a ser crucial, ya que pueden empezar a presentar tumores, leucemias o infecciones graves por agentes oportunistas, la cual pues va a ser la principal causa de muerte en la segunda y tercera edad de vida. Vamos a ver que el pronóstico va a estar condicionado por la insuficiencia de esta médula ósea, complicaciones pulmonares y la aparición de tumores malignos, ya hemos hablado, y pues los pacientes raramente van a sobrevivir después de los 50 años de edad. Como caso personal, no sé si se dan cuenta que tengo una foto de perfil, precisamente estoy con una paciente que, en mi Gmail, estoy con una paciente que tenía anemia de Fanconi. Me recuerdo muy bien porque llegó el genetista y me puso las manos así, mira, ahí está el diagnóstico, anemia de Fanconi, adiós, bye, sí. Y dije yo, wow, dije yo, así de grueso, porque paciente con falla medular, anomalías en manos, pues no es tan difícil sospechar. Es más difícil sospecharlo cuando los pacientes no tienen esta falla, ¿verdad? Y solamente tienen las diferentes anomalías que muchas veces pueden confundirse con los diferentes espectros de anomalías genéticas que existen y también hacernos pensar en inmunodeficiencias combinadas graves inicialmente por todas las manifestaciones que tiene la leucoplaquia, que como bien dijimos lo pueden
sospeché tiene una candidiasis persistente y tal vez lo que tiene una disqueratosis congénita, como bien vimos en los casos iniciales, y pienso que ese es el objetivo de presentar este tema en nuestro curso de inmunología y alergias. Muy bien. Y bueno, eso es todo lo que les tenía preparados para el día de hoy. Una frase de Winston Churchill: el éxito no es el final, el fracaso no es la ruina y el coraje para continuar es lo que realmente cuenta. Muchas gracias. Muy bien, Irving López. Excelente. Te deseamos también mucho buen futuro. Padecimientos muy complejos. Esperamos las experiencias del servicio del instituto. Son casos verdaderamente de reto, con pronósticos graves y serios. No sé si en nuestra población mexicana, porque hablabas de judíos y de árabes y gitanos, pero no sé si en nuestra población indígena en zonas tanto de Chiapas como del norte pudiera presentarse estos problemas. Como mencioné en parte de la metodología de los estudios que han hecho aquí en el instituto, 10 de cada 80 muestras que envían con sospecha de alguna de estas patologías de falla medular termina siendo una falla medular. Entonces, sí, son síndromes que están presentes en toda la población a nivel mundial. Se presenta más en la población judía, europea e incluso en Estados Unidos, pero eso no significa que no haya en estas poblaciones. Incluso, por lo que mencionaban, el porcentaje es bastante. Los exhorto a publicar, amigos, los exhorto a publicar todos estos trabajos. Ayer me reuní con el doctor Guillermo Boquida, presidente de Compedia, y una buena sugerencia del doctor Onuma Takane es que todos los trabajos que se publiquen van a estar a revisión y los mejores trabajos que se publiquen en la revista Alergia, Asma, Inmunología Pediátrica, vamos a darles una beca auspiciada por Compedia para los siguientes congresos, ¿no? Así que pues hay que publicar y estas conferencias y los trabajos que ustedes publiquen se analizarán, se estudiarán y los mejores trabajos que se vayan publicando tendrán derecho a una beca a los congresos nacionales de SEMICA o de Compedia. Así que jóvenes, se trata de mejorar su currículum y pensando sobre todo que este tipo de información tan valiosa, la verdad, porque hacen ustedes un gran esfuerzo, tanto de clínico como de investigación bibliográfica, que vale la pena que no quede nada más en una presentación mañanera, perdón el concepto de mañanero, pero, pero que esto trascienda y sirva para sus currículos futuros, ¿no? Cuando yo llegué a Francia, mencionaba yo con el profesor Bernard Albert, doctor, vengo aquí a trabajar. ¿Qué has publicado? Pues mire, yo saqué 10 en esta calificación, tengo este título, tengo este diploma. Sí, sí, correcto, pero ¿qué has publicado? Y yo insistía en lo mismo, y ya nomás se rascó la cabeza y dice, bueno, vamos a ver cómo te portas, pero realmente te voy a aceptar nada más porque vienes recomendado por el doctor Mario Salazar Mayén, pero no has publicado nada, doctor Huerta. Y así que estoy hablando de 1970. ¿No? Entonces, los exhorto pues a publicar, que es su mejor tarjeta de presentación y tan bonitos trabajos que presentan ustedes todas las mañanas. Yo aprendo mucho de ustedes todos los días. Me inicio con gran conciencia de su presentación y pues vale la pena que quede plasmado para el futuro. Así que adelante. Y aceptamos la palabra Winston Churchill. Su mensaje es verídico, se aprende más de los errores que de los aciertos. Y una de las cosas que me gusta del fútbol americano es que nunca se rinden. Vayan perdiendo, el tiempo se esté acabando, pero una frase para ellos es never give up. Nunca siempre adelante, adelante, aún ante las adversidades.
Vivimos épocas de llenos de adversidades, infecciones, salud, economía, familia, relaciones humanas, etcétera, puestos de trabajo, pero nunca hay que rendirse, nunca hay que rendirse, siempre con la esperanza de salir adelante. Muchas felicidades, Irving López, y les exhorto a que sigan siempre adelante. A mí me da mucho gusto que los egresados, después de que salen, sean triunfadores en la vida profesional en alergia y inmunología clínica. Tienen ustedes un campo abierto y muchos grupos académicos y familiares y sociales esperan de su sabiduría y de sus experiencias aprendidas en el instituto, tanto de sus profesores en alergia como en inmuno, como de otros profesores del instituto. Y a su vez ustedes van aprendiendo de sus maestros R2 y para convertirse después en maestros de los R1 que ya vienen los nuevos también, ¿no? Muchas felicidades, profesor Irving López. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Saúl Hugo Reyes no tiene algún comentario especial. Su experiencia es una buena adquisición para el instituto. Buenos días, Doc. Buenos días, Saúl Hugo Reyes, tu experiencia. Aquí ando. Pues creo que nos faltó incluir SAM de 9 y SAM de 9L como etiologías, que nos pueden dar también cuadros de pancitopenia y ataxia. Y y de pronto la insuficiencia de GATA2 se podría considerar también falla medular, aunque se clasifica con los defectos de fagocitosis. Pero entonces son síndromes que se pueden presentar desde el nacimiento con dismorfia y retraso en el desarrollo, o que aparecen más tardíamente y que se pueden acompañar de, además de infecciones y citopenias, de distrofia ungueal y de leucoplaquia, que la leucoplaquia se puede confundir con candidiasis oral. Entonces es importante sospecharla, investigarla y reconocerla. Parece que acá en México no se está haciendo medición de telómeros, pero sí estudios de citogenética para varios de estos y destacadamente para anemia de Fanconi, que el IRP es Centro Nacional de Referencia, y que Sara Frías de la Torre de Investigación tiene un laboratorio prácticamente dedicado a anemia de Fanconi y a investigación de citogenética y técnicas como FISH, inestabilidad cromosómica y respuesta a radiación, radiotoxicidad. Y cariotipo. Es interesante, como dice, ver
en cuáles regiones o en cuáles poblaciones es más frecuente, y conocer la experiencia de ese grupo. Y bueno, el paciente con deficiencia autosómica recesiva de TERT que presentó Irving, es de Monterrey, es del norte. Lo refirieron para estudio porque les pareció que podía ser síndrome de Griscelli. Entonces, por lo menos sospechó una inmunodeficiencia. Pero pueden tener entonces retraso en el crecimiento y el cabello cenizo, grisáceo, que se puede confundir con cabello plateado de repente. Y tenemos por ahí un paciente con displasia eritropoyética congénita. Entonces, de repente pueden llegar por una razón u otra y lo importante es que reconozcamos el patrón y que estemos en contacto con hematología, con citogenética y con trasplantes que seguramente van a necesitar. Una pregunta, Saúl Lugo, en estos casos no hay consanguinidad. No, o sea, son autosómicos recesivos, entonces pueden tener el antecedente de consanguinidad. En el caso de Monterrey no, en el caso del norte no se conocía y estaban en diferentes exones. Fue un genotipo heterocigoto compuesto y las variantes estaban en diferentes exones. El caso de anemia disperitopoyética congénita es una variante heterocigota que se han descrito algunos pacientes con enfermedad monoalérica. Entonces, tampoco. Pero bueno, en la República hay sobre todo efectos fundadores y endogamia y en algunas regiones consanguinidad, entonces siempre es relevante investigar. Y también hay poblaciones, digamos, sembradas hace tiempo como originarias de Europa, y de ascendencia judía o este, menonita, por ejemplo. Entonces, en esas poblaciones podemos esperar encontrar consanguinidad. Correcto, correcto, sí. Pues es una gran aportación para el Instituto Nacional de Pediatría, la presencia y la investigación del doctor Saúl Lugo Renata. Reyes. No. Muy amable. Ah, ¿no le hemos dado cita? No. ¿No le dijeron que venía a reagendar? Pues eso sería. Pues muchas gracias, doctor Lugo. Es una gran aportación usted y sus trabajos de genética y alteraciones cromosómicas. Una aportación importantísima desde que usted ingresó al instituto, llegado de París. Y pues hay que agradecer a las autoridades que nos estén dando oportunidades para trabajar e investigar. Y así como mencionaba el día de ayer, seguramente tendremos alguna enfermedad como Ramón Ruiz Maldonado, una enfermedad Saúl Lugo Reyes. Cuando encuentre alguna alteración cromosómica rara con una identidad clínica bien específica, ¿no? Gracias, doctor. Ya no se acostumbra ponerle nombre propio, pero pues igual le podemos decir así. Un nuevo síndrome, eso casi seguro. Eh, Espero que Dios me dé la vida para observar esos casos clínicos nuevos que usted presente en un futuro. Gracias, doctor. Sí, ojalá que sí.
Comentaba hace un momento, Saúl Lugo, que los trabajos que se publiquen en la revista Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica va a haber un análisis de comité editorial y los mejores trabajos publicados en la revista serán acreedores a becas para los próximos congresos. Sí, es buen incentivo, doctor, y es buena idea, como usted dice, transcribir, darle la misma estructura, la misma narrativa que ya tiene la plática, la clase, para convertir una buena clase en una revisión. Sí, definitivo, porque pues, los jóvenes tienen el tiempo, el entusiasmo, la voluntad y la capacidad para hacer buenas revisiones bibliográficas y sobre todo solicitar el apoyo de sus maestros para el análisis y reflexión y selección de casos clínicos. Ayer estuve en un desayuno con el doctor Onuma, Ah, ese objetivo para apoyar la revista. Y próximamente también será bilingüe la revista. Vamos ah, a tratar de que no solamente sea en español, sino también en inglés, para que sea revisada por mayor número de personas. Y algo que me llamó la atención, que aparte de México, Estados Unidos son los que más acuden a nuestra revista y toman nota de las publicaciones para futuros artículos de ellos. Cerca de 15% de los accesos a ella vienen de Estados Unidos. Así excelente. que hay que trascender con las publicaciones. Sus aportaciones de usted, por ejemplo, son muy importantes porque tienen las bases básicas de inmunología y genética para dar y despertar y hacer conciencia de nuevos casos clínicos y que a todos los pediatras estén conscientes. Ya sabemos, la detectar y luego enviárselos a usted, ese sería el camino más adecuado, ¿no? Sí, está muy bien. Eso y las tesis de los residentes. Exactamente, las tesis de los residentes. Exactamente, exactamente. Y se aceptan sugerencias también para mejorar la revista en los próximos años que vienen. Muy bien, gracias. Pues qué bueno que trabajen en eso también. Pues ya son las 9. Bueno, pues que pasen Ya. bonito día y que sigan festejando el Día del Amor y la Amistad. Feliz día a Sí, todos, muchas gracias. buen día, La hasta amistad luego. debe perdurar siempre a través de los años y a veces cuesta mucho trabajo conseguir un amigo y en ocasiones con mucha facilidad a veces se pierde. Entonces hay que conservar las amistades siempre y tener el sistema de tolerancia y conocer un poco más la naturaleza humana para apoyarnos mutuamente en beneficio de la sociedad a la que servimos. Muy bien. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Irving. Felicidades y a publicar, profesor Irving.